Hola, hola. Ay, Zoom que nos habla. Ya, hoy día tenemos la prueba número 3, la tercera prueba, así que yo termino mis clases cerca de las 2 y la asigno inmediatamente. Hola, Antonella. Lo que les voy a pedir es que intenten darla dentro de una hora apropiada. Si tienen buen internet, si no falla WebClass, ustedes saben que de repente WebClass también es medio mañoso. Entonces, tratar de darle una hora apropiada eh, para que si hay algún inconveniente se pueda solucionar, ¿ya? Y lo otro, mencionar a propósito de prueba, que la última prueba de biología, hasta aquí, yo la planifiqué para el día 1 de julio, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan y tengan una idea, ¿ya? De lo que, de cuándo vamos a tener la última evaluación, porque ya nos queda poquitito para salir de vacaciones de invierno. Yo sé que están cansados, porque esto es bien cansador de todas maneras. Y aparte el estrés mismo, que significa cuánto tiempo más vamos a seguir encerrados, cuánto tiempo más vamos a seguir en esta situación, ¿ya? Bueno, así que hoy día los animo a que den la evaluación, ¿ya? Y que les vaya súper bien. Ya, niños, voy a compartir la pantalla con ustedes. La guía que les envié el otro día, vía profesores jefe, vía Classroom, la coloqué en un PPT, así que vamos a ir revisando lo que corresponde al día de hoy. Vamos a apagar el monito aquí para que se vea mejor. Ya. Entonces, ahí tenemos. Ya. La guía pasada correspondía a la guía número 1. ¿Ya? Y ahí le puse, para que ustedes no se confundan, la guía pasada era la 1, por lo tanto era para la prueba número 2, y esta es la guía de repaso número 2, para la prueba número 3. ¿Ya? Listo. El objetivo dice reforzar aspectos principales sobre los cromosomas, su estructura, tipos y función que cumplen en las células. ¿Ya? Entonces vamos a partir haciendo, ¿no es cierto?, una especie de lluvia de ideas, pero que yo la voy a anotar aquí y va a quedar como lo que se llama un mapa araña. Entonces yo voy a ir anotando las ideas que ustedes vayan recordando así rápidamente, ¿no es cierto?, lo que recordamos acerca de los cromosomas. A ver, ¿qué dijimos de los cromosomas? A ver, voy a empezar por ahí. Cualquier idea de los cromosomas. Que cada persona tenía dos cromosomas sexuales. Ya. Entonces, cada persona, vamos a poner ahí, voy a poner así una C y una slash, cada persona dos cromosomas sexuales, o también llamados heterocromosomas. ¿Qué otra idea? A ver, cualquier idea. Aquí estamos refrescando, ¿no es cierto?, lo que hemos ido viendo y estudiando acerca de los cromosomas. ¿Qué más? Podemos hablar de la estructura, de la función, lo que ustedes quieran. Hay cromosomas que ¿cómo se dicen? Se diferencian según su forma y su función. Ya, entonces, eso era por la clasificación. Pueden ser clasificados, entonces, hay tipos de cromosomas. Vamos a poner acá. Oh, me quedó extraño el diferente. De cromosomas. Voy a abreviar cromosomas con una C y una R. Le voy a poner el palito. Ya. ¿Qué otra idea? ¿Qué otra idea sobre los cromosomas? Que cada especie tiene un número determinado de cromosomas. Exactamente, súper bien. Entonces aquí vamos a poner otra vez cada especie, la voy a abreviar así, SP, recuerden. Cada especie posee un número determinado de cromosomas. ¿Qué más? Para poner unas 2 ideas más. Que se denominan como cromosomas homólogos. Existen los cromosomas homólogos, eso sí, lo vamos a poner correcto. Ya. ¿Y se acuerdan a qué le llamábamos cromosomas homólogos?
¿Quiénes eran esos? Los cromosomas homólogos. ¿Cuáles eran los cromosomas homólogos? ¿Alguno se acuerda? Ya, los cromosomas homólogos son aquellos cromosomas que son iguales. Entonces, en cada célula, hablemos sobre todo, hablemos específicamente de las células que llamamos diploides, cada cromosoma tiene uno que es similar, casi igual, en cuanto al tamaño, a la forma y los genes que lleva. Ya, ¿alguna otra idea más? Una más, para que este mapa araña tenga cara de mapa araña. ¿Cuál otra idea? ¿Qué otra idea sobre los cromosomas? Puede ser sobre la estructura, cómo son, su composición, dónde se encuentran los cromosomas, dónde deberíamos encontrarlos. Ya, ¿qué más agregamos? En la especie humana, ¿cuántos cromosomas hay? 46. Ya, eso también es algo que debemos saber. La especie humana, ese es el número de la especie, posee 46 cromosomas. ¿Ya? Listo, nos vamos a ir ahora a la guía. ¿Cómo les fue con la guía de preguntas? ¿Se entendía lo que se preguntaba? ¿Estaba difícil? ¿Estaba más o menos? A ver. A mí me costó como un poco la parte del ítem 2, que no entendía tanto la pregunta 4, o sea, de la completar la oración. Bueno, no Ya, me faltó, pero igual la hice. ya. Ahí vamos a ver cómo lo podemos hacer de repente, como para ubicarnos en lo que se pregunta. Ya, al tiro vamos entonces al verdadero y falso. Ya, ¿alguna idea más? O sea, algo que quieran preguntar de lo que hemos mencionado, que hemos notado ahí. ¿Alguna duda que haya de lo que ahí se dijo? No, profe, Nada, al profe. menos yo no. Ya, vamos entonces a ver el verdadero y falso y a revisarlo. Ya, dice, los cromosomas se caracterizan por ser todos iguales en un individuo. ¿Verdadero o falso? Yo le puse que era falso. Ya, es falso. Es falso. Y ahora, ¿qué decimos aquí? ¿Cuál es la justificación? Porque aquí lo importante, ¿no es cierto?, es justificar. Ahora, hay una cosa que les voy a mencionar. Cuando uno hace en una guía, en una prueba, o en una clase, ¿no es cierto?, que ponga preguntas de verdadero y falso, la idea es que siempre hayan frases que son verdaderas y otras que son falsas. ¿Ya? Más o menos en una cantidad similar. ¿Ya? Por ejemplo, si son 10 de verdadero y falso, la idea es que sean alrededor de 6 verdaderas, 4 falsas o 5 y 5, ¿ya? Para que tengan una idea, porque de repente hay algunos que, ¿no es cierto?, les salen todas verdaderas y no puede ser, porque ahí estaría muy mal construido, ¿no es cierto?, el ítem. Entonces, primero tiene que haber más o menos de cantidad de frases verdaderas similar a la cantidad de frases falsas. Lo segundo es que no deben existir frases que nieguen algo. Tienen que ser todas frases afirmativas. Todas tienen que afirmar algo, asegurar. Y de ahí uno determina, ¿no es cierto?, de acuerdo a los conocimientos, si es verdadero o es falso. Y si es falso hay que justificar. Ya, ¿cuál sería la justificación acá? Si yo pongo falso, estoy diciendo que no todos son iguales. Entonces, ¿qué debo colocar que sea correcto, que aclare, que realmente me esté diciendo que, ¿no es cierto?, hay distintos? ¿Qué deberíamos colocar? Yo le puse porque cada cromosoma decodifica información diferente para cada una de las características del organismo. Ya, sí, ya, pero eso, por ejemplo, no lo vemos. Y aquí, en el fondo, tiene más que ver en relación a la estructura de ellos.
esto más apuntaba, tal vez tendría que haber especificado más para que no se hubiese perdido ahí, ¿no es cierto? Sí, tiene razón en lo que dice la compañera. Y en relación a la forma, ¿cómo puedo yo justificar acá? Porque si yo los observo no son todos iguales. Y de hecho hay unos bien distintos. ¿Qué podría poner? Porque se diferencian según la posición del centrómero. Exactamente. O también el tamaño de los brazos. Entonces yo puedo poner falso porque hay distintos debido a que pueden tener el centrómero en distinta ubicación, o también puedo poner falso porque tienen, hay, ¿no es cierto?, cromosomas con brazos de distintos tamaños. ¿Ya? Y así yo estoy justificando esa la número 1. Ya, vamos a la 2. Dice, en los individuos el sexo es determinado en la adolescencia. ¿Verdadero o falso? ¿Cuándo es determinado el sexo? Es falso. Ya, falso. ¿Y la justificación? Se determina con los cromosomas sexuales, si es XY o XX. Ya, pero aquí está diciendo que queda determinado en la adolescencia. Se determina al crearse el individuo podría ser. Ya, correcto. ¿Y eso cuándo es? ¿Cuándo se crea el individuo? ¿Cuándo queda determinado el sexo del que va a ser el individuo? ¿En qué momento? Cuando está en el vientre de la madre. Antes. O sea, claro, va a estar en el vientre de la madre. No entiendo, pero ¿en qué minuto? Así, o el segundo, O sea, en cuanto se fecunda, cuando hay fecundación. ¿Qué pasa cuando hay fecundación? ¿Qué era la fecundación? es cuando el espermatozoide llega al óvulo. ¿No es cierto? Y se fusionan y forman una célula. En ese minuto se juntan cromosomas paternos y cromosomas maternos. Y ahí se juntaron un cromosoma sexual que aporta el padre y otro que aporta la madre. Y en ese instante que se fusionan y se forma esta célula nueva, que es el cigoto, ahí queda determinado el sexo. En ese instante. ¿Ya? Entonces, falso, porque se determina, como dijo el compañero, ¿cuándo? En la fecundación. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Quedó claro o no? A ver. Sí, profe. Niños, los demás, Sí, profe. no, si no entendieron algo, hay que preguntarlo al tiro para que no sigamos avanzando, porque ahí ya después se complica más la cosa. Ya, vamos a la número 3, dice, existen 2 cromosomas encargados de determinar el sexo en la especie humana, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Verdadero. Verdadero. Se me apagó el lápiz aquí, espérenme un segundito. Ya, entonces sería verdadero. Verdadero. Después dice, un criterio considerado para la clasificación de los cromosomas es la ubicación del centrómero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque finalmente la ubicación del centrómero, ¿qué me va a determinar? Me va a determinar el tamaño de los brazos, y al determinarme el tamaño de los brazos, queda determinada la forma. ¿Ya? Listo. Sigamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna No, duda? profe. ¿No? Ya. Vamos entonces, a las 5 dice, los llamados cromosomas telocéntricos se caracterizan por presentar sus brazos del mismo tamaño. ¿Verdadero o falso? La número 5, ¿verdadero o falso? Y aquí Falso. tenemos que ir y mirar cuál era el cromosoma telocéntrico. Falso, correcto. Aquí es falso. Ya. ¿Cómo era el cromosoma que llamábamos telocéntrico? Es el que casi no tiene brazos superiores o brazos inferiores. ¿Cómo brazo inferior? O sea que Casi no tiene tiene brazo. Sí, eso, que los brazos de arriba son más chicos que los de abajo, casi no se ven. Claro, exactamente. Es muy, muy, muy pequeño que casi no existe.
¿Ya? Listo. Después dice, la número 6, todas las células de nuestro organismo están capacitadas para cumplir con el ciclo celular. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Los demás, ¿qué opinan? Aquí. Ya. Y aquí, la verdad, es que si bien muchas células, ¿no es cierto?, cumplen con el ciclo celular, pero no son todas. Por ejemplo, falso. Por ejemplo, las neuronas. ¿Se acuerdan quiénes eran las neuronas? ¿Cuáles son esas células en nuestro organismo? Las neuronas son las células nerviosas. Resulta que las neuronas no se dividen, ¿ya? Y el ciclo es para que las células se puedan dividir y en el fondo reproducir. Entonces, ellas, ¿qué es lo que hacen? Sí, ellas crecen, ellas viven, hacen todo su trabajo, pero no llegan a la etapa en que se van a dividir. Por lo tanto, no completan el ciclo. Acordémonos que el ciclo celular tenía dos partes, se dividía en dos partes que se iban repitiendo. Y que este ciclo celular es para que las células se puedan dividir. ¿Ya? Entonces, había una etapa de preparación que era la interfase. Aquí la célula crece, aquí las células, ¿no es cierto?, forman nuevos organelos porque están creciendo, ¿ya? Pero una vez que ya se completó la interfaz y se ha preparado, la célula se divide. Ahora, resulta que hay células que son tan especializadas en el trabajo que realizan que no se dividen. Y ese es el caso de las neuronas, por ejemplo. ¿Ya? Hay algunas otras más también que no se dividen. Pero el caso así destacado de aquellas células que no se dividen en nuestro organismo es el de las células nerviosas, las neuronas. ¿Ya? ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ya, niños, vamos a la número 7. Dice, las células sexuales o gametos poseen un cromosoma sexual y 22 autosomas. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadero. Verdadero. Recordemos que los gametos corresponden a las llamadas células haploides. Y las células haploides tienen solo la mitad del cromosoma de la especie. En el caso de la especie humana, ¿cuántos cromosomas dijimos que tenía la especie humana? 46. 46. ¿Y la mitad de 46 cuánto es? 23. 23. Entonces, nuestros gametos tienen solo 23. Y de esos 23, un cromosoma es sexual. Y los restantes, ¿cuántos son los restantes? 22 autosomas. 22 serían 22 autosomas. Entonces, recuerden que estos gametos o células reproductoras van a participar en el proceso de la reproducción, en la fecundación. Entonces, estos 23 se van a unir a otros 23 para hacer el total de cromosomas de la especie. Entonces, esta era verdadera. ¿Ya? Lo demás, a ver, ¿alguna duda de esto? Porque esta parte no es tan sencilla. ¿No? Esta parte nosotros vimos que tenía sus cototitos por ahí que nos hacían un poquito más difícil poder entenderlo, pero se puede entender. ¿Ya? Vamos a la número 8, dice. El ciclo celular es un proceso que consta de dos partes, la interfaz y la división celular, ¿verdadero o falso? Verdadera. Verdadero, y ahí se la soplé a aquellas que a lo mejor no le habían respondido. Verdadero, ¿no es cierto? Tiene dos partes. Decíamos la interfase y la división celular. Y este ciclo, entonces, ocurre para que las células, se formen nuevas células. Entonces, decíamos, la célula se prepara para la división. Una vez que se ha preparado, ¿cómo se prepara? Crece, forma proteínas, forma organelos, nuevas estructuras, y, ¿no es cierto? Una vez, ¿no es cierto? Que donde está esta cosa, cuesta ahí. Entonces, una vez que se
termina de preparar, se divide y luego las nuevas células entran en la etapa, ¿no es cierto?, que es de la interfase. Empiezan a prepararse las nuevas células, crecen y se dividen, y así. Y se forma un ciclo. Entonces, dividimos el ciclo en estas dos partes. La interfase, que es de preparación, y la división celular, que es cuando aparecen las nuevas células. ¿Ya? Listo. ¿Alguna consulta de lo que hemos visto hasta acá? Todo bien, profe. Bien, ya. Vamos al otro ítem. Y aquí llegamos a este ítem que de repente puede costar entender lo que se está preguntando. Entonces, lo que yo propongo es que cuando, por ejemplo, en la número 1, aquí es bastante simple porque dice, los cromosomas homólogos son aquellos cromosomas que, y ahí yo tengo que poner cuáles son estos cromosomas homólogos. Entonces, yo lo puedo convertir en una pregunta abierta, es decir, ¿quiénes son los cromosomas homólogos? ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los cromosomas homólogos? Los que son iguales. Son aquellos cromosomas que son iguales. Recuerden, como lo dijimos al principio, son iguales en cuanto a la forma que tienen. Entonces, yo voy a dibujar acá. Voy a dibujar de esta manera bien simple un cromosoma. Ahora, los cromosomas, voy a hacer un cromosoma y le voy a poner ahí. No sé qué le pasa que está tan sensible esta cosa. Ya. Ahí está. Estos dos cromosomas serían homólogos porque tienen la misma forma, el mismo tamaño y además llevan, ¿no es cierto?, los mismos genes. Eso es lo que los hace ser homólogos, ¿ya? Esos son homólogos. Ahora, resulta que cuando nosotros podemos ver cromosomas en una célula, los vemos duplicados. Entonces, los cromosomas yo no los vería así simples, sino que los vería, le voy a hacer otra forma, ahí me resultó más, los voy a ver duplicados a cada cromosoma. A cada cromosoma yo lo veo con su copia, su duplicado pegado. Entonces, este sería homólogo con este otro, porque tienen, ¿no es cierto? Me quedó más largo, disculpen, pero me quedó más largo. Lo voy a alargar este. Bueno, serían homólogos porque, ¿no es cierto?, el tamaño es similar, la ubicación del centrómero también, y los genes que llevan, ¿no es cierto?, son los mismos. ¿Ya? Las características que ellos van a determinar entonces, debido a estos genes, son los mismos. Por eso estos son homólogos. O sea, si yo tuviera otros acá, más pequeños, este cromosoma tendría su homólogo también. Encontraría otro que es similar. En el total de cromosomas, entonces, cada cromosoma, en cada célula, por ejemplo, en nuestro caso, que tiene 46 cromosomas, cada cromosoma tiene uno que es similar. Y ese que es similar es el que se le llama homólogo, ¿ya? Y lo otro que yo quiero mencionar aquí es que recordemos que cuando nosotros vemos los cromosomas, los vemos dobles, pegados con su copia pegada. Y ahí en la división se separan, que eso lo vamos a aprender más adelante, ¿ya? Porque aquí yo lo dibujé simple, claro, le di otra forma, no le di la forma de hélice como acá. ¿Ya? ¿Listo? Veamos. Entonces, los cromosomas homólogos son aquellos cromosomas que son iguales y presentan las mismas características. Eso querría decir. Ya. La otra dice, la célula, espacio, es aquella célula que posee pares de cromosoma homólogo. En el fondo está preguntando, ¿cuáles son aquellas células que tienen, en donde yo puedo encontrar pares de cromosoma homólogo? ¿Cuáles eran esas? ¿Cómo se llamaban esas células? ¿Cómo se llamaban? Para que una célula, Células diploides. esas eran las células diploides, para que una célula pueda tener
a su par homólogo, a su homólogo y formar el par, las células deben tener la totalidad de cromosomas de la especie. ¿Ya? Entonces, yo ahí puedo encontrarle cuando las células de mi organismo tienen la totalidad de cromosomas, yo puedo encontrar, a cada cromosoma puedo encontrarle el homólogo, el que es similar, ¿ya? Y pueden ser ordenados en pareja. Y esas células, yo en ese caso le llamo célula diploide. Di. Quiero que se fijen en el di. Di. ¿Qué significa el di? ¿Qué significa ese di? Es lo mismo que bi, que sería igual a 2, en este caso. ¿Ya? Ahora, en la especie humana, sus células haploides se componen de cromosomas. En el fondo pregunta, ¿cuántos cromosomas? En la especie humana, sus células, las que son haploides, se componen de ¿cuántos cromosomas? 23. 23. ¿Ya? 23 cromosomas. ¿Listo? Ya. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo bien, profe? La compañera, No, parece que era todo bien. Fernanda, parece que era Fernanda la que me habló, ¿o no? Que decía que le había costado un poco esta parte. Sí, pero es la 4. Ya, vamos a la 4. Dice, los glóbulos blancos y las células del páncreas se asemejan en que ambas células. Primero, si yo hablo de glóbulos blancos y células del páncreas, estoy hablando de células que encuentro ¿dónde? En la especie humana. ¿Ya? Estas son ejemplos de células de nuestro cuerpo. Entonces ahora dice, los glóbulos blancos y las células del páncreas se asemejan en que ambas son células. Ahora, tenemos que situarlo en lo que estamos estudiando. Estamos hablando de los cromosomas, los tipos de cromosomas y, ¿no es cierto?, los tipos de células que aparecen según la cantidad de cromosomas. Entonces, considerando eso, ¿qué tipo de células son estas? Sí, bueno, ¿en qué se asemejan estas células? ¿En qué se parecen? ¿Qué células son estas? Yo en mi organismo, o en cualquier otro, puedo encontrar células que le voy a llamar haploides y otras que le voy a llamar diploides. Entonces, en el fondo, mi pregunta era, ¿se asemejaban en cuanto a eso? Así eran células haploides o diploides. Y los glóbulos blancos y las células del páncreas se asemejan en que son haploides o diploides. Diploide. Son diploides. Estas son células diploides. ¿Ya? O sea, son células que tienen cromosomas que yo los puedo ordenar en pareja. O sea, tienen pares de cromosomas homólogos y tienen en total, ¿cuántos? 46. ¿Ya? A eso se refería la pregunta 4. Fernanda, ¿y respondiste eso o respondiste otra cosa? No, me equivoqué. Ya, pero no importa. Probablemente yo tendría que haber agregado otra cosa para que los guiara más. ¿Ya? ¿Ya? Así que no te preocupes. Listo. Luego dice, ¿el centrómero es quién? Al cromosoma en 2. El centrómero, entonces, si me están hablando del centrómero y yo no sé, y me está diciendo el cromosoma, ya, es una parte del cromosoma. Si no sé cuál parte es, voy al monito del cromosoma y lo miro. Ya. ¿Se ubicaron qué es lo que era el centrómero? ¿Qué es lo que hace el centrómero? ¿Es quién? Al cromosoma en 2. ¿Qué es lo que era acá? ¿Qué poníamos acá? ¿Qué es lo que hace? Separa, divide, no sé. Dividía. Acuérdense que mi cromosoma es así. Oh, mi dibujo malito y más encima se... Ahí hay un cromosoma. No puede. Ahí, ya, ahí. Ahí tengo un cromosoma simple. ¿Cuál es el centrómero? Ese es el centrómero.
¿Qué está haciendo el centrómero? Y si lo dibujo duplicado en la misma cuestión, me lo divide en, recuerden, ahí está la copia exacta, me lo está dividiendo en dos partes, en dos brazos, brazo superior y brazo inferior. Es quien divide el cromosoma en dos brazos. Podría ser también dos partes, pero lo divide, ahí está. Un brazo y el otro brazo superior y brazo inferior. ¿Ya? ¿Habían puesto eso o no? ¿O no? Sí, Si yo lo noto- sí. Ya, qué bueno. Listo, vamos a la número 6. Dice, el sexo masculino en la especie humana está determinado por los cromosomas. ¿Cuáles son los cromosomas que determinan el sexo masculino? X y Y. X y Y. Entonces aquí tendríamos que poner, ¿no es cierto?, cromosomas el X y el Y. ¿Ya? Después dice, en una célula nerviosa o neurona de nuestro sistema nervioso, encontramos un total de ¿cuántos autosomas? Por eso les decía, yo lo puedo convertir en pregunta. ¿Cuántos autosomas encontramos en las neuronas o células nerviosas? ¿Cuántos autosomas? Ahora, no olvidemos. Ya. Si es una célula, ¿no es cierto? Si no es un gameto, no es un gameto la célula nerviosa, ¿no es cierto? No es una célula reproductora. ¿Cuántos cromosomas tiene? 46. 46. Es una célula diploide. Diploide, tiene el total. Ya. Ahora, de este total de cromosomas, recordemos que existen cromosomas sexuales y cromosomas autosómicos. Ya. ¿Cuántos son los cromosomas sexuales que hay en mis células que son diploides? Cualquiera de mis células diploides. ¿Cuántos son? 2. 2. Ya. Y los restantes son autosomas. ¿Cuántos son los autosomas entonces aquí? ¿Cuántos? 44. 44, ya. Ahora, nosotros dijimos que esta era una célula diploide, tiene 46 cromosomas. ¿Cuántos autosomas tienen las neuronas entonces? 44. 44. Así. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, si yo hubiese puesto aquí las células de la retina está en el ojo. Ya, las células de la retina son también células diploides. Si las únicas haploides que hay en nuestro organismo, las únicas, son los óvulos en la mujer y los espermios en el hombre. Son los únicos que tienen la mitad. Todas las otras tienen los 46 y son diploides. ¿Listo? Entonces, al ejemplo que yo hubiese puesto aquí, si era una célula de la piel, si era una célula del intestino, en todas habría ¿cuánto? 44 autosomas. Más los cromosomas sexuales, pero yo estoy preguntando por los autosomas. ¿Listo? Ya. Vamos a la otra. Y aquí voy a responder dos nomás de las preguntas para que nos vayamos al otro ítem, que nos queda menos tiempo, dice. ¿Cómo son los cromosomas? Cuando nosotros observamos los cromosomas, ¿cómo los podemos describir? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Son cuerpos primero, pero ¿cómo son estos cuerpos? ¿Cómo son? Si yo los dibujo, como se los dibujaba delante, acá. En general, ya sea que los dibuje como un palito, así, como un palito, o que lo dibuje como hélice. En general, ¿cómo podemos decir que son?
Qué molesta esta cosa. Disculpen ahí que esta cosa es demasiado sensible y me pide hacerlo bonito. ¿Dónde está? Ya. Si yo describo este cuerpo, un cuerpo así, ¿qué voy a decir que es? ¿Es redondeado? ¿Es como un paralelepípedo? ¿Es ovalado? ¿Es estrellado? ¿Es alargado? ¿Cómo es? Es como alargado y tiene 4 brazos, 2 arriba y 2 abajo. Ya, ojo, aquí yo tengo un solo brazo. En general, los cromosomas cuando no están duplicados, que yo no los puedo ver, ya, son así simples. Cuando están duplicados y no se mantienen duplicados, perdón, me quedó el brazo exagerado, ya, ahí hay un cromosoma y ahí está el otro que es idéntico, pero están juntos. En el proceso de la división, estos se separan y quedan, ojo, así, separados en la división. Pero uno en realidad no alcanza a verlos así como cromosomas simples. Pero en términos generales, o sea, ¿cómo es este cuerpo? Es un cuerpo alargado. ¿Cómo son los cromosomas? Son alargados, son como lineales, abiertos. El ADN se enrolló tanto y formó estos cuerpos alargados, lineales, ¿ya? Porque no son, ¿no es cierto?, redondeados. No son, como les decía, así como cúbicos, ni parecidos, ¿no? Pero son cuerpos alargados, ¿ya? Esa es un poco la idea. Entonces, aquí, ¿qué habría que decir? Que son, ¿cómo son? Son cuerpos alargados y puedo decir que son lineales, abiertos. No son como un anillo, por ejemplo, ¿ya? No son así como un anillo así cerrado, tal cual, un anillo. ¿Listo? Ya. ¿Cuándo pueden ser vistos los cromosomas? ¿Cuándo se supone que lo podíamos ver? ¿Podríamos verlos? ¿Cuándo se hacen visibles? Porque no siempre están los cromosomas como tal. ¿En qué etapa de la vida? La célula se divide. Cuando la célula se va a dividir, ahí es posible verlos. No antes ni después. Cuando la célula se va a dividir es cuando no las puede ver. ¿Ya? Listo. Y aquí dice, ¿qué son las cromátidas hermanas? ¿Cuándo nosotros podemos hablar? Ya. Cuando nosotros podemos ver los cromosomas, los vamos a ver así, dobles. Entonces, significa que yo aquí tengo una molécula de ADN enrollada que formó una copia exactamente de sí misma. Y ahí aparece el duplicado del cromosoma. Ya. Esta es una cromatida y esta es otra cromatida. Y a esta se le llama, como son iguales, se le llama, acuérdense, cromátidas hermanas. Entonces, ¿qué son las cromátidas hermanas? ¿Cómo vamos a decirlo? ¿Cómo son entre sí las cromátidas hermanas? ¿Cómo van a ser entre sí? Exactamente iguales. Exactamente iguales. Entonces, ¿qué son las cromátidas hermanas? Son, ¿no es cierto?, los duplicados del cromosoma, cuando recién nosotros los vemos, ¿no es cierto? Aparece, ¿no es cierto? Cuando se va a dividir la célula, nosotros podemos ver el cromosoma duplicado, y el cromosoma duplicado está formado por dos cromosomas iguales que están pegados, y eso se les llama cromátidas hermanas. Esas son las cromátidas hermanas. ¿Ya? Ya. Sigamos. Vamos a ver, ¿alguna de estas preguntas le ofreció dificultad? Porque si no, seguimos avanzando y nos vamos al otro ítem para que no quedemos sin darle un vistazo, que ya nos queda un par de minutos. ¿Alguna duda en alguna de estas preguntas? No, profe. Ya, vamos. Bueno, y aquí se ubicaron en lo que había que hacer aquí en esta. Considera la siguiente información y responda. Esta era la información. Y la información decía el número de cromosomas
de animales que son domésticos. Gallinas, gatos, perros, cerdo, ¿no es cierto? Cordero, cabra, vaca y caballo. Y entonces, con esta información nos ayudamos según lo que yo preguntaba. ¿Cuántos pares de cromosoma homólogo posee el cerdo? Entonces, el cerdo, la gallina y el gato. Vamos con el cerdo. El cerdo. El número de cromosomas de la especie es 40. ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos posee el cerdo? ¿Cuántos posee? Si tiene 40 cromosomas, y a cada cromosoma yo le encuentro su homólogo y los puedo ordenar en pareja. ¿Cuántos pares son 40? 20. 20. El cerdo tiene 20. ¿Y la gallina? ¿Cuántos tiene? ¿Dónde está? Aquí abajo está la gallina. ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos tiene la gallina entonces? 39. 39, ¿no es cierto? 39. Después, el gato, aquí. ¿Cuántos tiene el gato? 19. 19, ¿ya? ¿Cuántos lo habían respondido bien esa pregunta? La A. Recuerden, los individuos, la mayoría de las células que tienen son diploides. Eso significa que tienen el total de cromosomas de la especie y puede ser ordenada en parejas, en pares de cromosomas homólogos. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda de la pregunta A? Pequeños, que ya no quedan 30 segundos, ya no nos queda nada. Ya, No, profe. ya. ¿Cuántos cromosomas poseen los gametos de la cabra? Aquí está la cabra. Y ahí se respondemos y terminamos. ¿Cuántos cromosomas tienen los gametos de la cabra? Los gametos o las células reproductoras. ¿Cuántos tendrán? ¿Cuántos cromosomas tendrán? 30. 30, tienen la mitad. O sea, todos estos individuos, las células reproductoras de todos estos tienen la mitad de eso, la mitad de cromosomas de eso, o de eso, de eso, de eso, de eso. Ya, listo. Ya, pequeños saltamontes. Bueno, nos quedó el otro que tenía que ver sobre todo con el monito, el dibujito. Ya. Espero que la guía y la clase de hoy igual haya servido para aclararles algunas dudas para la prueba, sobre todo, y más que para la prueba, sobre los conocimientos, porque en algún minuto, en un par de años más, ustedes van a tener que dar la, no sé cómo será llamar en ese tiempo, la PDT, PSU, P algo. Bueno, la idea es que vayan aprendiendo, esa es la idea, ¿ya? Además que lo necesitamos estos conocimientos para los próximos aprendizajes que vienen. Ya, niños, que les vaya súper bien en la prueba. Nos vemos la otra semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Con la prueba. Chao, profe. Cuídense.